Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy lunes 9 de octubre del 2023, estamos cerquita ya de comernos las uvas a final de año y cambiar, por supuesto, de año. Pero bueno, aún así pasarán cosas en la obra del Santiago Bernabéu. Hemos empezado un nuevo parón, un parón trepidante, amplio y considerable, y en el que hasta el 5 de noviembre no veremos al Real Madrid jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que avanzaremos con lo que estamos enseñando en estos precisos instantes. ¿Y qué estamos enseñando? JR, cuéntanos, que es que no sabemos nada. Bueno, pues yo tampoco sé nada, pero bueno, yo lo que veo, lo digo. Ahí tenemos las esquinas, en este caso las zonas curvas, que hemos ido viendo todo este tiempo, cómo han seguido configurándolas, tanto en la parte de los laterales como en la parte de los fondos, y sobre todo esa zona que acabamos de ver, para, yo imagino que en este mes ya empezar a colocar las pantallas correspondientes a esas zonas. Ahí tenemos los trabajos en la parte superior del cuarto anfiteatro del fondo sur. En este caso ya sabéis que han ido retirando esas antiguas vallas del Clásic Bernabéu, y que, como hemos visto, en la zona de la esquina del fondo sur con el lateral oeste y también en la zona opuesta, en el fondo norte, irán colocando todas esas planchas metálicas para el cierre de la grada en su parte más superior. Y también otro lugar que se me olvidaba es el lateral este. Ahí vemos la línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Hemos visto estos días cómo seguían trabajando en todas esas zonas. También hemos visto este último partido contra Osasuna, cómo habilitaban la mayoría de los habitáculos que han ido creando en toda esa zona. De nuevo tenemos los andamios, tenemos de nuevo esas plataformas en la parte de ampliación del cuarto anfiteatro en el lado sur. Ahora veremos si han colocado también las correspondientes en el lado opuesto, en la zona norte. Y ahí tenemos pues básicamente todas esas gradas del fondo sur. Veremos a ver si en este parón aprovechan también para cambiar los antiguos asientos por los nuevos en todas estas zonas. Aquí os dejo una pregunta abierta. ¿Creéis que van a empezar a cambiar los asientos en el tercer y cuarto anfiteatro, en cualquier parte del estadio? Me lo podéis dejar en los comentarios. Al igual que también tenéis en la cajita de la descripción esas aplicaciones que os pagan por andar. Ya sabéis, canjead los pasos antes de las 12 de la noche de cada día. Ahí tenemos la tapa totalmente colocada en la zona del hipogeo. También vemos un poquito más a la izquierda esos nuevos camiones, esas nuevas grúas que van entrando y que han entrado en el día de hoy después de haber metido e introducido esas bandejas de nuevo en el hipogeo. Y otra de las zonas del mismo tema que estábamos hablando, esos asientos que están quitando en la zona sur del lateral este. Además podemos aprovechar también a ver y a visualizar cómo están metiendo, gracias a la grada abatible, que además les pilla a mano porque está súper cerquita, esos palets con los nuevos asientos totalmente flejados y embalados. Hasta que no terminen de realizar los trabajos correspondientes en la grada, no empezarán a colocar los nuevos asientos. Ahí vemos como en el día de hoy están con 3 sectores en la zona sur del lateral este. Yo creo que avanzarán bastante y de forma considerable en la eliminación de los antiguos asientos para dar paso en muchas zonas a los nuevos asientos. Esos sectores que también hemos visto en el día de ayer, ese día de partido contra Osasuna, en el que pudimos culebrear, navegar por los interiores del Santiago Bernabéu y pudimos estar sentaditos y probando los nuevos asientos en esa zona más cercana al palco presidencial y banquillos. Ahí tenemos de nuevo esa línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro, entre el segundo y tercer anfiteatro, donde han vuelto a destapar, han vuelto a eliminar y retirar esas lonas azules. En este caso la parte superior, ahí donde estamos enfocando, eran lonas blancas, por lo tanto aprovecharán para darle un último empujón a esa construcción de palcos en esta zona del lateral este. A ver si vemos grandes cambios una vez que termine este parón de casi un mes. Hasta el 5 de noviembre no tenemos partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, así que esperemos que aprovechen. Ahí podemos ver la parte superior de la Torre A. Hemos estado viendo durante estos días cómo se iban colocando lamas en la zona de las vísceras, irán también colocando lamas de cierre en la parte inferior,
y ahí tenemos el cuarto anfiteatro del lateral este, con todas esas planchas metálicas que están colocando en el día de hoy y también que han ido colocando durante todos estos días / semanas atrás que hemos estado aquí visualizando en el canal. Ya sabes, dale like y suscríbete. ¿Qué pensáis que va a cambiar el Santiago Bernabéu en este mes de parón? Me lo podéis dejar en los comentarios también. Quiero que los comentarios sea un tablón de anuncios. Obviamente que no os metáis conmigo, pero sí quiero escuchar y quiero leer lo que pensáis sobre este parón. Ahí tenemos lo que decíamos antes, cuarto anfiteatro, en este caso ampliación del lateral este, ahí en la esquina de la Torre D, donde sí han vuelto a colocar los andamios. Ahí tenemos la estructura del vídeo marcador 360 grados en el lado este también. Ahí podemos ver las pantallas, esos paños que han ido colocando durante todos estos días. Ya sabéis que han empezado hasta hace poquito, sobre todo han avanzado muchísimo en la estructura del lateral oeste y este mes veremos grandes avances y grandes actualizaciones en esta zona del Santiago Bernabéu, más concretamente en el lateral este. Yo espero que suban de forma simultánea 2 pantallas en cada lateral para ir viendo ese baile de colocación de pantallas como si no hubiese un mañana. Así os lo cuento, así lo pienso. 4 al día, espero que por lo menos suban 4 al día. Aunque bueno, eso es un programa de televisión, ¿no? Ahí tenemos la losa del terreno de juego, lo que decíamos antes, ya totalmente despejada de esas bandejas que han ido discurriendo por esa losa y que ya han colocado y metido en el hipogeo. Seguimos viendo ese transporte eléctrico, no gases, no party, ese transporte que utilizan para transportar, como la palabra indica, material, todo ese material que necesitan para cualquier zona del interior. Hay al fondo otro camión grúa, de momento no han colocado pantallas ahí. Lo que sí vemos en el lateral este es el cambio de asientos y también tenemos en el lateral oeste esas nuevas pantallas para seguir con la estructura del vídeo marcador 360 grados, que ya vimos en el día de ayer, que se veía muy bien desde el interior cómo avanza esta estructura del lateral oeste. Es increíble, vimos cómo terminaban con la parte inferior, también vimos que la segunda fila, la parte intermedia, va muy, pero que muy avanzada, y veremos en este mes cómo finalizan con la tercera fila. Esperemos ver este mes cómo empiezan con las zonas curvas. Ahí tenemos un primer plano, no se ve muy bien porque estamos en la parte interior, pero bueno, si queréis podéis echar un vistazo al vídeo de ayer que se ve de maravilla. Ahí vemos en la parte trasera las pantallas que se han ido colocando para la estructura del vídeo marcador 360 grados, donde ya vimos que habían llegado a la zona curva y en la parte inferior ya no pueden colocar más. Ahí tenemos la zona de tribuna del fondo sur, están retirando esos carteles de hasta el final, vamos, real, de esa grada de animación que ha vuelto a su sitio, ha vuelto a su grada baja y grada alta del fondo sur. En el día de hoy es lo que están haciendo. Después de un mes, pues obviamente es posible que estén quitando esos carteles para que no sufran ningún tipo de daño y después, cuando ya acabe el parón, volver a colocarlos o directamente pensar que estos carteles han sido colocados de forma provisional. Veremos a ver, el día 4, el día 3 de noviembre saldremos de dudas. Dale like y suscríbete. Vamos alejando la mirada, esa es la novedad que tenemos también en la zona sur del Estadio Santiago Bernabéu, y nos vamos al lado opuesto, nos vamos al fondo norte. Días antes del partido contra Osasuna vimos cómo sacaban las cerchas del parking norte de la zona norte, y luego en el mismo partido vimos cómo habían vuelto a dejar las cerchas en su lugar, debajo de la cubierta fija del fondo norte. Ahí tenemos esa nueva estructura que vimos aquí en el canal en primicia y en exclusiva, cómo lo subían y cómo lo dejaban suspendido en esa zona, para posteriormente, dentro de muy poquito, empezar a ver cómo colocan e instalan los altavoces correspondientes a esa zona. Veremos a ver, tendremos que estar muy atentos y atentas para seguir viendo la posibilidad de más instalación de esos soportes, esas estructuras que irán colocando en el interior del Santiago Bernabéu. En el día de hoy no lo he mostrado mucho, pero ahí tenemos el fondo norte sin cambios aparentes. Ahí podemos ver las últimas novedades en esa zona, en esa esquina de la Torre D, con esa nueva estructura, el restaurante panorámico que vimos en este último mini parón,
cómo colocaban los andamios para seguir con los paneles finales de esa estructura. Vamos a ver si en este parón ya terminan de instalarlo todo. Ahí tenemos la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro en el lado norte del lateral este. Y con esto y un bizcocho hemos visto las novedades del interior de hoy lunes 9 de octubre del 2023. Tenéis el vídeo del exterior también en el canal. Muchas gracias y a la Madrid. Chao.